Buenas tardes, mi nombre es Joan Sebastián Leal y hoy les vengo a hablar sobre las tablas de frecuencia con datos agrupados. ¿Qué son las tablas de frecuencia con datos agrupados? La tabla de frecuencia es una tabla donde los datos estadísticos aparecen bien organizados distribuidos según su frecuencia, es decir, según las veces que se repiten en la muestra. En esta tabla se representan los diferentes tipos de frecuencia ordenados en columnas. La tabla de frecuencia es una herramienta que permite la relación entre los gráficos o diagramas estadísticos de una forma más fácil. Esta distribución de frecuencias son valor de la variable, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, frecuencia porcentual acumulada. Aparecen además algunos parámetros importantes. Límite de la clase. Cada clase es un intervalo que va desde el límite inferior hasta el límite superior. ¿Cuál es el rango de una tabla de frecuencia? El rango da la idea de la proximidad de los datos de la media. Se calcula restando el dato menor al dato mayor. Marco de la clase. La marca de la clase es el punto medio de cada intervalo y es el valor que representa a todo el intervalo para el cálculo de algunos parámetros. Amplitud de la clase. La amplitud de la clase es la diferencia entre el límite superior e inferior de la clase. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo y es el valor que representa a todo el intervalo para el cálculo de algunos parámetros. Ahora vamos a hacer un ejemplo que dice: el operario de una máquina de una empresa fabricante de lápices nota que su máquina está fallando en la producción de los lápices de 190 milímetros y por ello toma una muestra aleatoria de 48 lápices. Los datos de las longitudes finales en milímetros de los 48 lápices se presentan a continuación, que son 177, 197, 188, 189, 176, 178, 218, 191, 216, 176, 190, 181, 201, 199, 178, 198, 206, 172, 205, 165, 215, 211, 187, 209, 182, 184, 200, 183, 195, 197, 167, 198, 166, 201, 195, 176, 193, 203, 180, 178, 197, 170, 204, 191, 185, 196, 187 y 208. Para empezar a hacer esta tabla, lo primero que tenemos que hacer es sacar unos datos. El primer dato que tenemos que sacar es el número de datos de la muestra, que es la cantidad de números que tenemos, que en este caso es 48. El siguiente dato es el dato con el valor mínimo, que en este caso es 162. El siguiente dato es el dato con valor máximo, que en este caso es 218. El siguiente dato que tenemos que sacar es el rango. ¿Cómo se saca el rango? Se saca restando el valor máximo versus el valor mínimo, que nos da 56. ¿Cuántos intervalos o clases serán necesarios para construir la tabla de frecuencia? Esto lo hacemos utilizando la fórmula de Sturger, que nos da 7 intervalos. Entonces se trabajarán con 7 intervalos o marcas de clase. También tenemos que sacar la amplitud de los intervalos. ¿Cómo se saca esto? Se saca dividiendo el rango por el número de intervalos. O sea, 56 dividido 7, esto nos da 8. La amplitud de cada intervalo será de 8 milímetros. Ya teniendo todos nuestros datos juntos, ya podemos empezar a armar nuestra tabla. Ya teniendo nuestros números de intervalos ubicados,
y LI, que es límite inferior y límite superior, ya podemos empezarlos a ubicar. Empezamos ubicando el límite inferior, que es 162, y a este le sumamos la amplitud del intervalo, que es 8. Esto nos da 170, pero al ser esto un paréntesis abierto, el 170 no viene a formar parte de este intervalo, sino del siguiente. Ubicamos el 170 y le sumamos 8, que esto nos da 178, y lo vamos haciendo así sucesivamente. Ahora vamos a seguir con la siguiente columna, que es X sub I, que es la marca de clase. ¿Cómo hallamos la marca de clase? Lo que vamos a hacer es tomar el límite inferior y lo vamos a sumar con el límite superior, y esto lo dividimos entre 2. Tomamos 162 más 170 y esto nos da 332. Esto lo dividimos entre 2 y nos da 166, y así vamos a hacer con todos. Ahora vamos a pasar a la siguiente columna, que es F sub I, que es frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es el número de datos que hay en los intervalos. Usando los datos vamos a contar cuántos datos están entre 162 y 170 en la clase 1, que estos son 3. Y así lo vamos a hacer sucesivamente hasta que nos dé un total de 48 datos. Ahora pasamos a la siguiente columna, que es F mayúscula sub I, que es la frecuencia absoluta acumulada. En la clase 1 ponemos el número que tenemos en el F sub I minúscula, ponemos el 3. En la clase 2 sumamos el 3 que tenemos arriba más el 6 que tenemos en F sub I, y eso nos da un total de 9, y así lo vamos haciendo en todas las demás. Y eso nos tiene que dar 48, tiene que coincidir con el total de datos que tenemos. Ahora vamos a pasar a la siguiente columna, que es H sub I, que es la frecuencia relativa. ¿Cómo se halla la frecuencia relativa? Se halla dividiendo la frecuencia absoluta por el número de datos. Que tenemos. En el primer caso sería 3 dividido 48, eso nos da 0,0625, pero lo redondeamos a 0,06. Como es relativa, el total nos debe quedar 1. Ahora pasamos a la siguiente columna, que es H mayúscula sub I, que es la frecuencia relativa acumulada. Del mismo modo que la frecuencia relativa acumulada, ponemos el 0,06 y en la siguiente lo sumamos con el 0,06 más el 0,13, que eso es igual a 0,19. Y así hacemos con todas, y eso nos debe quedar un total de 1. Ahora pasamos a la siguiente columna, que es P sub I, que es la frecuencia relativa porcentual. Se halla multiplicando la frecuencia relativa por 100, que en la clase 1 sería 0,06 por 100, que eso nos da 6,25. Y así lo vamos a hacer en todos. La suma me debe quedar 100. Pasamos a la siguiente columna, que es P mayúscula sub I, que eso es frecuencia porcentual acumulada. Y en esta tenemos que hacer lo mismo que hicimos en la frecuencia absoluta acumulada. Ponemos 0,25 y en la clase 2 sumamos 0,25 más 12,50 y eso nos da 18,75, y así lo hacemos en todo, y en el total nos tiene que dar 100. Eso serían las tablas de frecuencia con datos agrupados.